La directiva queremos agradecer la asistencia de todos vosotros, representantes de Peña, representantes de distintos ayuntamientos, presidentes de ambos clubes y bienvenidos todos. Doy paso muy brevemente a José María Aguilera. Él es periodista de ABC, que ahora es presentador de nuestro pregonero. Con ustedes, José María Aguilera. Buenas tardes. Bienvenidos todos, autoridades, representantes del Atlético Sanluqueño, presidentes del Racing Portuense, del Jerez Club Deportivo. Bueno, cuando Álvaro, el pregonero, me comentó que le habían propuesto ser el pregonero del trofeo Ciudad del Puerto, la verdad es que sentí una alegría enorme. Cuando además me lanzó el guante seguidamente para que fuera su presentador, en ese día tan señalado, me embargó una felicidad tremenda. ¿Por qué? Pensé, ¿qué es lo que tiene este torneo? Que siempre se vincula a estos sentimientos tan plenos y tan satisfactorios, tan rotundos. Para empezar, el trofeo de mi tierra, del Puerto de Santa María. No es la ciudad donde nací, pues yo soy paraca, como me descubriera el inolvidable Luis Suárez Ávila, pero es la ciudad que me ha dado la vida y que prácticamente me lo ha dado todo. También es una competición deportiva, futbolística, el leitmotiv de mi profesión periodística, la razón primera de que yo me haya encomendado a este maravilloso oficio. Además, el Racing Portuense va ligado a momentos inolvidables de mi infancia y adolescencia. El José de Cubillo evoca parte de mis mejores recuerdos, de mis ascensos y tardes de gloria, también de muchas frustraciones y decepciones, de fútbol de barro, de fútbol de barrio. Pero no solo por eso. El trofeo del Catavino es el torneo de la Bahía de Cádiz, es el trofeo de la Concordia y para mí, como para tantos de los que estamos aquí presentes, es el trofeo de la amistad. Pude disfrutar en primera fila del maravilloso pregón de un enorme amigo como es Antonio Valemaña, el racinguista más acérrimo que conozco. También me emocionó el de nuestro inolvidable Teo Vargas en las Siete Esquinas, otro amigo que nos sigue guiando desde las alturas. Y el pasado año, en este mismo escenario, aquí en el Barramón, me reí, lloré y me abracé a mi hermano Rubén López. Así que cuando me preguntó tímidamente Álvaro que si podía ejercer de maestro de ceremonia, ¿cómo le iba a decir que no? Si el fútbol, la vida, siempre sabe mucho mejor entre amigos. Y les puedo asegurar que no hay mejor pregonero posible para la 49 edición del trofeo que Álvaro Mogollo. Que no. Palabras de portuense, de la cosecha del 92, más de curro que de COVID, y con denominación de origen, pues aunque gaditano de nacimiento, es afincado de siempre en nuestra vecina Sanlúcar de Barrameda, apasionado del Atlético sanluqueño, del Atlético. Estudió parte de su niñez en territorio portuense y afiló su silbato, porque Álvaro fue trencilla, en esos campos de Dios de Jerez de la Frontera. De sentimiento amarillo, faltaría el Cádiz Club de Fútbol para cuadrar el círculo y recuperar el cuadrangular, pero desde Carranza han rechazado la invitación. Resulta paradójico que un club tan artificial se queje de que el césped del Cubillo no es natural, pero es lo que tienen los corazones sintéticos. Álvaro es, y lo digo sin temor a equivocarme, uno de los mayores expertos del fútbol provincial y autonómico, una referencia. Periodista vocacional, como él mismo dice, iba a invertir tanto tiempo en esta profesión que al menos le fuera rentable como profesión. Es miembro del equipo de la Gran Jugada de Canal Sur y narrador de los partidos del Atlético Sanluqueño, amén de sumar una prolija experiencia en programas radiofónicos y televisivos en Sanlúcar. Y eso que comenzó estudiando telecomunicaciones. Pero no, Álvaro no tiene cara de teleco, ni voz de teleco. Tiene voz de periodista, en fondo y forma, de esos que parecen estar metidos en una tinaja y vienen con el megáfono incorporado en la garganta. Álvaro habla alto y claro, sobre todo alto. Ya retumbaba esa voz desde Madrid cuando nos llegó su currículum con las mejores credenciales. Otros dos buenos amigos, Fernando Pérez, de Canal Sur, y Alberto Benítez, de Marca, fiables ambos, nos lo enviaban su billete de vuelta, porque en Madrid no se está mal, pero él quería regresar a su casa. Periodista noble, honesto, honrado, riguroso, puntilloso, exasperantemente lento, de lenguaje certero, su punto de guasa, con ademanes despistados, pero profundamente lúcido en análisis y clarividente en el discurso. Más de primer toque que de florituras, más de balón en profundidad que de virguerías y lucimiento narcisista. Pronto se convirtió en un bastión de información política en La Voz, con su escaseo deportivo. En una de esas correrías se llevó una tarjeta amarilla de Luis Rubiales, el infame expresidente de la Federación Española de Fútbol, que le interpuso una demanda por una información intachable en la que denunciaba los desmanes federativos y la ruina que suponían para muchos equipos modestos estas divisiones inferiores tan pésimamente diseñadas. Precisamente nuestro pregonero ha destacado en su breve lucha por defender los derechos de estos clubes humildes, de aficiones minoritarias pero pasionales, como las del Racing Portuense, las del Atlético Sanluqueño, las de Jerez Club Deportivo, pues son las principales víctimas de este fútbol moderno, confeccionado como un negocio por encima de todas las cosas. En cruzadas como esta, esas denuncias, esas presiones, son los gajes del oficio.
Muescas que uno puede lucir con orgullo al no ceder al chantaje ni a las coacciones. Álvaro habló y Rubiales perdió el juicio. Otra vez. Futbolista y carnavalero, borde del área, corista efímero, buscavidas a tiempo completo. En La Voz lo disfrutamos durante un poco más de un par de años y comprobamos que su posición en este campo del periodismo se asemejaría mucho al del casi desaparecido 5 argentino, el pivote, asistente, distribuidor de juego, de visión larga, sacrificado, con personalidad, inteligencia y táctica, polivalente y combustible y siempre dispuesto a hacer la cobertura al compañero. Estando esa pieza en el mercado, es normal que lo acabara fichando Fali Fernández, de Vaipor, otro buen amigo, para que recalase en el puerto. El puerto, la virtud a medio camino entre Cádiz y Sanlúcar. Confío en que se iban este peón a trago corto, a pequeños buches, que lo paleden y se lo refresquen, ya sea con fino manzanilla, como les venga el viento. Y propongo, junto a Álvaro Mogollo, un brindis por el trofeo José del Cubillo, un brindis por el trofeo del Catavino, un brindis por la amistad. Salud. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por acompañarnos en un día importante como el de hoy para el fútbol provincial, que duda cabe, y por supuesto también para 3 clubes que son referencia a nivel provincial y también en muchos casos nacional, como es el caso del Atlético Sanluqueño, el Racing Club Portuense y el Jerez Club Deportivo. Señoras, señores, autoridades, dirigentes, familia, amigos, muchas gracias por estar aquí hoy presentes y acompañándonos. Recibir un encargo de estas características es siempre honroso. Hacerlo en una ciudad que no es la mía y por petición de una entidad que se encamina ya poco a poco a su centenario le da aún mayor valor a lo que tenemos entre manos. Hablar del Trofeo Ciudad del Puerto es hacerlo de un acontecimiento emblemático del verano deportivo. Para algunos, como yo, no concebimos el verano de otra manera porque por la edad que tenemos siempre se ha disputado y lo hemos conocido desde nuestra más tierna infancia. En este pregón se va a hablar del pasado glorioso de un torneo que el año que viene cumplirá medio siglo, 50 años de vida, que se dice pronto. Pero lo más importante es que el Catavino de plata tiene futuro, que al final es de lo que se trata. Con los cambios que ha producido la paulatina mercantilización del fútbol, los grandes torneos que copaban la época estival se sostienen a duras penas y se han convertido casi más en un estorbo que en las fiestas grandes que antaño fueran durante esos veranos casi inacabables que se vivían en la provincia de Cádiz. Por eso es tan importante que el Racing Club Portuense tenga la intención de seguir apostando por esta cita. Una muestra de ello es que, aunque el trofeo ha tenido diferentes formatos, la directiva aboga por intentar establecer el cuadrangular, dando la oportunidad a sus aficionados de disfrutar de 2 semifinales y de una gran final. Me consta que este año se ha intentado. Ha habido la intención de que fuera así, pero solo un problema de encaje en el calendario lo ha impedido. Este magnífico triangular, desde luego, no le va a la zaga, pero la intención importa y mucho en este tipo de cuestiones. Para conquistar el esplendor pretérito, como primer paso, y más allá de la dificultad a la hora de cuadrar estos carteles, lo más importante es querer, y el Racing Club Portuense quiere. El Puerto, una gran ciudad en sentido literal, figurado y ahora también administrativo, es una de las capitales del agosto español y su trofeo se puede erigir como un atractivo más para portuenses y visitantes que a estas alturas del año llevan ya semanas sin llevarse algo a la boca en cuanto a fútbol en directo se refiere. Por el José del Cubillo han pasado en agosto infinidad de equipos. Aunque se han disputado 48 ediciones, la primera tuvo lugar hace 53 años, cuando el Racing estrenó su mítico estadio ante nada más y nada menos que el Real Madrid, con ajustada victoria para el equipo madridista por 2-1. No se le olvida a nadie que en las vitrinas del equipo más laureado de la historia luce un trofeo Ciudad del Puerto. Así que eso yo creo que ya lo dice todo. Muchos otros grandes equipos han vinculado sus nombres a Valdelagrana, el Real Club Deportivo Español, el Sevilla Fútbol Club, el Cádiz Club de Fútbol, el Jerez Club Deportivo, el Real Club Recreativo de Huelva o el Córdoba Club de Fútbol, por citar solo algunos pocos. No es de extrañar que muchas otras entidades estén deseosas de sumarse a ese ilustre listado. Y en esas, este año pelearán por el triunfo el Racing Club Portuense, que es el tercer club que más veces ha ganado este trofeo que organiza además, el Jerez Club Deportivo, que es el segundo en ese palmarés, y el Atlético Sanluqueño, que afronta su 4ª participación y tiene la opción de meterse en ese palmarés en el que aún no figura. Esta edición, me van a perdonar, a mi juicio, es la más acertada de cuantas se han disputado hasta el momento, porque convendremos todos
que, tratándose del Trofeo del Catavino, con todo el respeto a otras magníficas localidades bodegueras que hay en la provincia de Cádiz, qué mejor que estén aquí el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. El Fino y la Manzanilla, pero también el Amontillado, el Oloroso, el Vinagre, el Palo Cortado. El triángulo que forman estas tres ciudades no es equilátero, no es isósceles ni es escaleno, pero es de gran categoría. De tierra albariza, de uva palomino y solera, y también de fútbol. Porque el Racing Club Portuense es un club histórico que, precisamente ligado a la historia y la industria del vino, nació en 1928 y lleva casi un siglo abanderando el nombre del puerto allá donde va. El fútbol que poco tiempo antes habían traído los ingleses a estos lares era mucho más arcaico, había mucha más cantidad de equipos en todas las ciudades y mucho peor organizados. Pero poco a poco el Racing fue asentándose y aglutinando a mayor número de aficionados que protagonizaban ya importantes desplazamientos para animar a su equipo por otros escenarios de la provincia. Es a partir de los años 50, una vez que ya se va asentando este deporte, tal y como lo conocimos ya durante las décadas posteriores, cuando el portuense se estabiliza entre la cuarta y tercera categoría nacional. A punto estuvo de tocar la segunda división en 1968, cuando en la fase de ascenso de tercera, que por entonces no había segunda división B, le tocó al equipo rojillo el Alavés tras vencer al Atlético Baleares en la penúltima ronda. Después del 0-0 en Mendizorroza en la ida, la gloria estaba al alcance de la mano, más cerca que nunca lo ha estado. Pero los vitorianos vencían 0-2 en el antiguo estadio Eduardo Dato y lograron el ascenso. Mucho más reciente queda esa temporada 2006-2007, yo creo que en el recuerdo prácticamente de todo el mundo, en la que el Racing, tras firmar un auténtico campañón con una plantilla en la que había grandes jugadores como Zúñiga, Zurdo, Ocaña, Masegosa o Roberto Suárez, se midió en las semifinales del playoff de ascenso al Rayo Vallecano. Los madrileños ganaron en el Cubillo 0-2, pero como el portuense acostumbra a no rendirse, a punto estuvo de darle la vuelta a la eliminatoria en Vallecas, llegando 1-2 al minuto 90 y buscando un gol que le diera el pase. Finalmente el tanto llegó, pero fue local y ahí terminó el sueño. Por cierto, las cosas del fútbol. En ese Rayo jugaba un ventañero llamado Coque Andújar, hoy uno de los máximos dirigentes del Atlético Sanluqueño, club en el que además colgó las botas. Pero ¿para qué quedarse con los UI si uno puede mejor cantar un gol? Porque ese Racing que entrenaba a José Luis Burgueña era un recién ascendido a la segunda vez, a la que llegó tras un rotundo éxito protagonizado en la campaña anterior en el grupo décimo de tercera, donde quedó primero y subiría tras vencer en las eliminatorias de ascenso al Arenas de Armilla y al Toledo en la última ronda. A mí, al escuchar Racing Club Portuense, se me viene siempre a la mente Manolo Sanlúcar y Noel, que eran parte de esa delantera y qué delantera de aquella temporada. Subir, bajar, quedarse a punto de lograr un ascenso, de esas puede contar cualquier club unas pocas. Pero si de algo puede presumir el Racing Club Portuense es de resistencia, de apretar los dientes cuando vienen mal dadas y aguantar a que pase el temporal. Eso fue lo que sucedió en 2013. Tras la crisis que desde 2008 venía azotando la economía mundial, un sector como el fútbol evidentemente no era ajeno a ella. Y menos cuando la vinculación con el mundo de la construcción en capa caída por aquel entonces era tan estrecha en no pocos casos. Las deudas eran acuciantes y muchas entidades no pudieron soportar el golpe y se vieron abocadas a desaparecer, a echar el cierre. Otras optaron por enterrar el lastre y empezar de cero con una refundación. Y por último estuvo el portuense, que entendió, con buen criterio a mi juicio, que no podía darse el lujo de dejar caer unas siglas que veían ya en lontananza el centenario, como estamos a punto ya de encarar en estos próximos años. Y entonces lo que decidieron fue renunciar a su plaza en tercera división y, sin disolver el club, hacer un alto en el camino hasta que la situación fuese más estable. Y desde entonces empezó a construir lo que es hoy, volviendo a la competición en 2017 en la categoría más baja, la tercera andaluza. Solo en ese corto periodo de tiempo dejó de jugarse este trofeo Ciudad del Puerto. Es ahí precisamente donde aparece el Jerez Club Deportivo, que en condición de histórico tiende la mano al portuense y se ofrece a jugarlo en ese verano en el que el Racing resurge, en el que vuelve a ser lo que siempre fue, con una ayuda que la afición y la directiva rojilla no olvidan, por lo que tuvo de simbólico y porque además, teniendo en cuenta la masa social que tiene el Jerez Club Deportivo, sirvió para hacer una buena taquilla, que era algo que desde luego no significaba poca cosa teniendo en cuenta las circunstancias locales. El Jerez es otro ejemplo de soportar lo que venga.
tocaron las mieles de la élite al subir a Primera División después de llevar ya sentados muchísimos años en el fútbol profesional. Pero poco tiempo después, la entidad sufrió una serie de contrariedades que le llevaron a militar en categorías bajas. Pero eso ya es agua pasada y el club está peleando por ascender a la división de bronce del fútbol nacional, un objetivo que ha tenido muy cerca esta pasada temporada y que seguro que va a tener entre ceja y ceja el club que preside Juan Luis Gil Titín. Volviendo al Portuense, 3 ascensos ha vivido hasta ahora el equipo desde que volviera a la competición hace ya 8 años. El último a División de Honor hace muy pocas semanas, al vencer 3-1 al Arcos en la vuelta de la final por el ascenso, con un cubillo hasta la bandera. El partido fue de infarto, con prórroga incluida, y una nueva demostración de que a los que visten de rojo no se les puede dar por muertos antes de tiempo, porque en la ida, en el Antonio Barbadillo de Arcos, perdieron 1-0 y en la vuelta empezó ganando el cuadro serrano. Como la historia futbolística del triángulo vinícola es prácticamente inacabable, los goles los tendrían que marcar, cómo no, un jerezano por partida doble, Javi Tamayo, y un sanluqueño, el compañero Adri Romero. Hablar de lo que ha unido el balompié entre estas 3 ciudades daría para estar hablando hasta que se acabase el pregón, pero no el de la Semana Santa del año que viene. Los 3 banquillos están ocupados por técnicos jerezanos: Juanjo Durán en el caso del Portuense, Diego Galiano en el Jerez y José Pérez Herrera en el Atlético Sanluqueño. También los ha habido de Sanlúcar en el Cubillo, como Javier Manzano o Carlos Ríos, que también entrenó al Jerez, por cierto, o Abraham Paz, que hizo el camino contrario hace unos años como segundo técnico en el Palmar, estadio que, por cierto, está en la carretera del puerto. De jugadores podríamos perder la cuenta fácilmente. En el sanluqueño han militado los portuenses Juanmi Becerra, Sergio Ceballos o Abel Calatayud, y los jerezanos Diego Castillo, Pedro Ríos, Quique Romero o Sergio Beato. En el Racing ha habido jugadores de Sanlúcar como Miguel Vega, Abel Luque, Luis Márquez o ese sanluqueño nacido en Burgos que era el recordado Luis Castresana, fallecido el pasado año. También los jerezanos Miguel Ángel Rondán, Jorge Herrero, Sergio Narváez, Raúl López o Jesús Mendoza, o el propio Galeano, sin ir más lejos. Y en el Jerez ha habido jugadores de Sanlúcar como Recio, Diego Ramírez, Gonzalo Poley o Dani Jurado, y los portuenses Ezequiel o Alberto Fernández, por poner solo algún ejemplo. En fin, que podemos estar hablando de esto durante horas, porque al fin y al cabo nos estamos refiriendo a 3 lugares que han dado jugadores internacionales como Joaquín, Enrique Montero, Kiko Narváez, Dani Huiza, Nolito o Jurado. Por si no lo saben aún, ya lo ha dicho José María Aguilera, yo soy seguidor y abonado del Atlético Sanluqueño. Y además estoy muy pendiente también de la directiva porque soy accionista y estoy esperando a ver si toca ya repartir dividendos. Lo de este club, si se tienen en cuenta los recursos, se puede calificar prácticamente de milagro. Fíjense, desde hace 15 temporadas el sanluqueño ha militado entre Segunda B y Primera Federación en 10 de ellas, pero es que cuando no lo ha hecho, ha jugado siempre el playoff de ascenso, con lo que es innegable que estamos ante la época dorada del club, que con muchas dificultades, con presupuestos muy bajos en comparación al resto de rivales, está ahí compitiendo cara a cara ante clubes como Real Murcia, Cartagena, Hércules, Nasti de Tarragona, Eldense o Ibiza. Es verdad que en Sanlúcar gustan las emociones fuertes, pero tampoco pasa nada si esta campaña nos salvamos en la jornada 37 y no en la segunda parte de la jornada 38. Por cierto, hablando de esos rivales potentes a los que se va a medir el sanluqueño, 3 de ellos llegarán desde Cataluña, 2 desde Aragón, 3 desde la Comunidad Valenciana, 2 desde la región de Murcia y otro desde las Islas Baleares. Eso significan al menos 11 equipos que tendrán que pernoctar en Sanlúcar o en la provincia durante la temporada baja del turismo, cuando más falta hace. Y si no, que se lo digan a quienes están dentro de ese sector. Además de los aficionados que se desplazan con esos equipos, animar, que también consumen. Y todo ello sin tener en cuenta el valor de que Sanlúcar se cuele todas las semanas y en repetidas ocasiones en medios provinciales, regionales y nacionales, con lo que ello conlleva. El fútbol también es un activo y que las administraciones colaboren con clubes modestos puede generar retorno. La excusa de que no se puede apoyar económicamente a equipos de fútbol porque son, en este caso, entidades privadas, cae por su propio peso cuando se impulsan iniciativas de otros sectores que tampoco son públicos, pero que acaban revirtiendo positivamente en lo colectivo. Y dicho lo cual, aprovecho para intentar combatir ese estigma de que el fútbol es una actividad de poca estofa.
Algo para gente que no tiene otra cosa mejor que hacer. O eso de que se nos atiborra de fútbol para que no pensemos en otra cosa. Mire usted, no. Eso será para el que así lo quiera. Como el que quiera encerrarse en una habitación y ver 10 temporadas seguidas de la que se avecina. El fútbol es un deporte, lo que no es cosa menor porque beneficia directamente al que lo practica, pero a la vez es un entretenimiento del que cada uno decide disfrutar o no sin cortapisas. Cosa distinta es que debamos luchar porque en los campos y en los estadios dejen de verse situaciones indeseables. Hoy tenemos aquí la presencia, que le agradecemos, de un árbitro internacional, que es Juan José Cordero, y sabe de lo que estamos hablando, como yo también he podido vivirlo en directo en algunos que otros campos. Son cosas que desgraciadamente suceden y tenemos que erradicarlas para que los más pequeños entiendan este deporte de una manera mucho más sana durante toda su vida. Todo es mejorable, qué duda cabe. Pero no por gustarte el fútbol se está menos informado de lo que pasa en el mundo, se es un sujeto pasivo políticamente o se es inculto. No. Es más, en los tiempos que corren me atrevo a reivindicar el fútbol, porque es un sitio común en el que por lo general, y salvo deshonrosas excepciones, se genera unión. Con el pretexto de unos colores y un balón, en un ambiente tan polarizado como el actual, dos desconocidos se abrazan con un gol de su equipo sin saber nada el uno del otro. Y se celebra que 11 personas en pantalón corto, sin importar su procedencia, peleen y aúnen esfuerzos por un objetivo común. Hablar de espiritualidad refiriéndonos al fútbol puede sonar banal, pero ¿cómo se acuerda uno en determinadas situaciones de los que ya no están? ¿Cómo hubiera disfrutado Menganito con este ascenso del Portuense? Por el contrario, el deporte ayuda además a aprender a perder, a que no siempre se consiguen las cosas, aunque las intentes de forma obcecada. Eso también es importante y creo que muy relevante en la vida. Bueno, va llegando el momento de ir poniendo el cierre. Quiero dar las gracias al Racing Club Portuense, con su presidente Jesús Rodríguez a la cabeza, por este ofrecimiento. Es un verdadero placer. A mi amigo José María Aguilera por esas palabras, con las que no contaba que llegara a emocionarme, porque es verdad que soy de lágrima difícil, pero lo ha logrado. Y por supuesto también a todos mis compañeros, familiares y amigos por sus felicitaciones. Y por supuesto, claro, que duda cabe, a mi familia. Muy especialmente a mi mujer Ana por estar siempre y por hacer posible que pueda llevar a cabo mis labores radiofónicas durante los fines de semana, volcándose más si cabe en el cuidado de nuestra hija Sol. Acabo, voy a poner el cierre con un deseo personal. Yo resido en Cádiz, pero trabajo aquí en el puerto, en una gran empresa que se llama, como ya lo ha dicho José María, Vaipor. Vengo todos los días y tardo apenas unos 20 minutos. Ojalá que el Cádiz, que es mi equipo de cuna, que le vamos a hacer, cada uno tiene sus cosas, vuelva a hacer este corto trayecto para jugar un trofeo Ciudad del Puerto del que siempre ha sido asiduo, como demuestra el hecho de que sea el club que más veces lo ha ganado. Para hacer provincia hay que ayudar, y todo el mundo sabe por el tirón y arraigo que tiene que su presencia aquí beneficiaría y mucho al portuense. Hay soluciones imaginativas para poderlo llevar a cabo, estoy seguro que sí. Muchos éxitos para el Racing Club Portuense, el Jerez Club Deportivo y el Atlético Sanluqueño. Ha sido un verdadero honor. Larga vida al Catavino de Plata. Bueno, ahora voy a pedir la presencia de Coque Andújar, el representante del Atlético Sanluqueño. Agradecer al Racing Club Portuense, a su directiva, a su presidente a la cabeza, nuestra invitación a este torneo que ya va por su 49 edición. No dudamos ni un segundo en sumarnos, en animarnos, porque entendemos que, aunque tenemos, con todas las dificultades económicas que hablaba Álvaro, entendemos que el sanluqueño pues debe mirar hacia arriba, debe tener una ambición dentro de la humildad que tenemos. Entendemos que todo tiene que partir de Sanlúcar, de la provincia, de que todos los clubes, cuanto más seamos, cuanto más sangre gastemos, estaremos más unidos y seguramente la provincia genere más fútbol, más riqueza futbolística, más afición al deporte, más dinero para las empresas, para los hoteles, para los restaurantes que están en nuestras ciudades, porque al final el fútbol es retorno. Con esto también quiero celebrar el impulso del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, que entiende que el ayudar al Racing Club Portuense a celebrar este torneo del Catavino es retorno para la sociedad, y no solo retorno de lo que hablaba Álvaro, es
apostar también por los valores de las niñas, de los niños de 10 años que están empezando a jugar al fútbol, que verán a sus ídolos del Jerez Club Deportivo, del Racing Club Portuense, del Sanluqueño, y querrán algún día ser como ellos. Querrán entender los valores que transmite el fútbol y, si no es el fútbol, pues entender los valores que transmite cualquier deporte. Así que desde aquí celebramos, estaremos orgullosos de representar a Sanlúcar en esta ciudad vecina como es el Puerto de Santa María, que participamos por cuarta vez y que intentaremos llevarnos el catavino a casa y tener una pequeña parte un poquito parecida a la sala de trofeos del Real Madrid. Y nada, que la semana que viene que disfrutemos todos de un grandísimo triangular, que espero que venga mucha gente, que lo celebremos en familia, en la familia del fútbol de Cádiz, y que por supuesto sea el pistoletazo de salida a una gran temporada para el Jerez, para el Racing Club Portuense y para el Atlético Sanluqueño. Muchas gracias. Muchas gracias, Coque. Y ahora pedimos la presencia de Juan Luis Gil Titín, el presidente del Jerez Club Deportivo. Siempre agradecer a Racing Club Portuense que nos invite a este magnífico trofeo. Para mí siempre es un orgullo venir porque veo muchas similitudes en el Racing y en el Jerez Club Deportivo. Tanto en 2013, pues tanto ellos como nosotros, prácticamente tocamos fondo en nuestra historia y creo que al final, ¿qué es lo que le queda a un equipo de fútbol? Es su afición, es el patrimonio, que aunque sean sociedades anónimas deportivas, al final sin los aficionados, los clubes no serían absolutamente nada. Y creo que eso es importantísimo. Que voy a decir una palabrota, con los cojones de los portuenses y los heredanos hemos conseguido que sigamos ahí en la élite. Nada, pues decir también que yo de pequeño, cuando jugaba el Jerez, ese día pues mi padre no había ni comuniones, ni bautizo, incluso cuando me casé, que no se entere mi mujer de esto, miré el calendario para ver cuándo era la fecha, para que me coincidía. Y nada, pues darle otra vez las gracias a Racing Club Portuense, porque seguramente este año tengan otra magnífica temporada y vuelvan a ascender, igual que intentaremos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya por último pedimos la presencia del presidente del Racing Club Portuense, Jesús Rodríguez. Felicitar a Jesús Sánchez porque cada año te superas. Tú tienes mucha culpa de que el trofeo siga en pie y de que el Racing volviera a salir, tío. Así que enhorabuena. Bueno, a ver, será difícil superar a los profesionales, pero bueno, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Delegado de Deportes, dobles invitados del Atlético Sanluqueño de Jerez, representantes de Las Peñas, veteranos del Racing, medios de comunicación, capitanes, míster, directiva, familia López. Muchas gracias a todos por haber venido en el día de hoy a esta presentación de este 49º trofeo Ciudad del Puerto. Me gustaría también tener unas palabras para Titín porque también gracias a ti esto sigue vivo y nos ha tratado siempre sin ningún tipo de rivalidad, de tú a tú. Como tú dices, nos hemos equivocado en muchas cosas juntos y también hemos acertado en otras. Anunciar que este trofeo coincide con un momento histórico para nuestro club. Como sabéis, hemos tenido una temporada memorable. Hemos logrado el ascenso a División de Honor, superando al Arcos en una final épica, muy sufrida y remontando un resultado en casa con nuestra afición. Esa fue la parte más bonita. Gracias a una plantilla comprometida y liderada por nuestro míster Juanjo, el aliento incansable de nuestra afición, regresamos a una categoría que nos pertenece por historia y por afición. Quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento del Puerto de Santa María, en especial al alcalde, aunque no esté aquí, Germán, ya que al final siempre hemos hablado de que es muy importante que las instituciones y el club trabajen juntos para poder sacar este proyecto para adelante. Yo quiero decir hoy como que lo que está viviendo el club con el ayuntamiento es como una luna de miel, que espero que nunca acabe y que siga este apoyo que estamos teniendo. Como decía Coque, ¿no? Germán tiene mucha culpa de que el Atlético Sanluqueño esté aquí hoy. Yo no sé si dentro de 2 años seguirá en la política, si no podría dedicarse al fútbol sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Estamos, como decía, en camino del centenario, como nombrabais antes. El año 28 va a ser algo muy importante para nosotros. Ya estamos preparando cosas.
con mucho respeto a la historia del club, porque este club tiene mucha solera y nosotros sentimos en nuestros hombros esa presión de mantener bien al club y que los aficionados sigan creyendo en nosotros. Muchas gracias, Álvaro, por haber aceptado la invitación de venir y hablar con esas bonitas palabras. Este trofeo no solo representa la rivalidad deportiva, sino que también la hermandad entre los clubes gaditanos, con un formato que recuperamos de antaño y como decía, que nos gustaría al final que fuese un cuadrangular. Nos reúne al Racing con dos hermanos del fútbol provincial autonómico como es el Jerez y el sanluqueño. Y para concluir, me gustaría hacer un llamamiento a los portuenses y que este es el momento para soñar juntos como club y como ciudad. Sigamos apoyando al equipo en esta nueva etapa en División de Honor con el reto a corto plazo de regresar a la categoría nacional. Este trofeo es la antesala de una temporada que promete emociones. Y como decía don José del Cubillo, rojo de pasión, blanco de fe. ¡Viva el Racing, viva el Puerto!